Hablamos de postales, a ver quién no se reconoce en alguna vez. Preparar el desayuno con la radio en la cocina para salir informado. Volver del trabajo en auto, escuchando qué pasó durante el día. De ahí nació decir el regreso por el horario de la tarde, tipo 5 o 6. Discutir en una sobremesa familiar acerca de lo que dijo un periodista en su programa de radio de la mañana o de esa misma tarde. Despertarse, por supuesto, con el radio reloj para saber cómo estará el clima. En cada rincón del país, una historia particular. La asociación de nosotros se llama Mujeres Artesanas en Acción. Entonces, como hablaba Acción, bueno, nosotros decíamos, chicas, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y empezamos el año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre. Está todo en idioma wichí. Está en idioma wichí. A través de las radios se enteran las cosas. Si tenemos problemas en salud, si queremos hacer prevención, promoción, la radio sirve para transmitir sobre las cosas en salud. Y es un programa muy escuchado y es muy bueno. Y el programa Wichifa solicito el favor de pasar este mensaje para Jonas Reynoso. Debe bajar a su mayor porque ya retiraron Pérez Miquina. Cualquier problema me pasa por radio y gratis. No es como antes que nosotros hablamos y está acá nomás, acá en la casa nomás, ahora se va lejos. La voz de nosotros nadie escuchaba. Y es una necesidad para las comunidades, ¿no? Acá como que nosotros recién estamos despertando. Mira, para nosotros es algo muy grande, ¿vio? Tenemos un sueño de llegar más allá. En los años 20, Radio Argentina inauguró la costumbre de anunciar los cuartos de hora y las medias y las horas emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Poco tiempo después, Radio Cultura incorporó el anuncio de la hora, pero en este caso el gong se conseguía con el golpe de un martillo contra una sartén que colgaba en una de las paredes del estudio. En Radio Nacional, el técnico Genaro Tinelli inventó un sistema compuesto por 5 botellas sincrónicamente cargadas, unas de arena y las otras de agua. Y en todos los casos se hablaba de la hora oficial, pero no era exactamente la hora oficial, porque entre una y otra emisora había importantes diferencias de minutos. Y tiempo después, el Observatorio Naval pone al aire una señal acústica indicadora de las medias horas y de las horas en punto. De vuelta, si lo dice la radio, es verdad. Todos debemos conocer a alguien que pone en hora su reloj escuchando el top de la radio. Desde aquellos inicios de Enrique Pedro Maroni, con lectura de diarios, hasta la mañana de Julio Lagos, hubo cambios en las noticias y en la forma de contarlas. Ya no solo lectura, sino la voz de los protagonistas. En 1960, un joven periodista convence al director de Radio Porteña de hacer un programa con la idea de despertar a los ministros para que hablasen al aire. Así, Bernardo Neustadt comienza una larga carrera. El tema es que Bernardo tenía todos los contactos políticos y se transformó, bueno, no solamente en referente de presidentes, sino en un formador de opinión. Buenas tardes, son las 18. En 1978, Magdalena Ruiz Guiñazú integra el elenco de La Gallina Verde en las mañanas de Continental.
y a las 13 sale al aire por Belgrano, con su ciclo para conversar. Pasos previos a levantarse bien temprano. Magdalena supo prácticamente cubrir la información y ser la compañía de varias generaciones. Magdalena Tempranísimo. Magdalena se transformó también en un ejemplo de ética, en muchos casos, tomando algunas cuestiones que a veces otros no se animaron. Se tiene que acabar la patria militar en la Argentina. En la década del 80 hacen su aparición Anticipos y Sin Anestesia, proponiendo otra mirada sobre la realidad. Sin anestesia. Anticipo, Sin Anestesia, todo el producto Aliberti que se empieza a escuchar y que empieza también a abrirle un poco la cabeza a la gente. En épocas muy especiales, en épocas muy difíciles, las investigaciones especiales, seguir una noticia, darle una vuelta a lo que puede ser la información. Creo que empieza a marcar estilos de radio que en algunos casos continúan. Según los directores del rotativo del aire de Radio Rivadavia, en su época de esplendor, a lo largo del día, en sus informativos emitían un promedio de 23.000 palabras. Yo me acuerdo de una época de la historia de la radio, cuando uno empezó y hasta bastante ratito después. Esto no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor ni nada. Por favor, que no se entienda eso. Pero había un cuidado por el lenguaje en el manejo de las noticias. Ni siquiera te estoy hablando del manejo de la opinión, te estoy hablando de esta cosa técnica. Yo recuerdo a un gran productor que fue un maestro, vos lo conocés también, lo conociste, David Feldman. Sí, más vale. Que David te decía, si van a levantar algo, prefiero que levanten de otra radio. No me olvido más de eso, porque al principio yo empecé también a redactar los noticiosos, ¿no? Muy de la bueno. radio. Y él me decía, si vas a levantar a alguien, recién empezábamos, y él, para evitar el lenguaje del diario, grabá el rotativo, lo desgrabás, lo copiás y nosotros lo damos un rato más tarde. Mirá lo que decía David, porque éramos unos pibes ahí y metíamos más la pata cuando levantábamos el diario para la primera mañana, para meter flash, no había nada, te imaginás, rotativo, no había teletipo, nada, era la época prehistórica, pero siempre me acuerdo de esa frase, si vas a levantar a alguien, levantá otra radio, levantá a otra radio, ese era el concepto. Cuando yo empecé a hacer micrófono, algunos informecitos, algunas cositas, porque empecé atendiendo los teléfonos, también él hacía mucho hincapié en eso, ¿no? En cómo ponerlo al aire, le daba tanta importancia como a la información. Yo en aquel momento me parecía que lo importante era lo que tenía, y en radio no es solamente lo que tenés, sino cómo lo contás, cómo lo explicás. ¿Cómo seducís, en definitiva? Sí, porque me parece que, a ver, la función de la radio como vehículo informativo es indiscutible, ¿no? Pero yo me trato de imponer siempre esta idea. Una cosa es contar qué pasa, que esa es una obligación que tenés, es el compromiso que tiene la radio cuando informa, qué es lo que está pasando. Ahora después está la otra pata, ¿no? Darle dimensión a esa información, y es contar por qué pasa lo que pasa. Me parece que es básico, explicar sus consecuencias. Es otro rol, es otro rol, es como el plus. Está el rol informativo y está el rol interpretativo de esa información. Por lo menos yo lo tengo casi como una cosa fundamental en los productos periodísticos en los que yo participo. Está bien, contemos lo que está pasando, pero después tratemos de aportar y explicar por qué pasa lo que está pasando en este momento y cuáles son las consecuencias que puede tener ese hecho que ocurrió. En eso la radio es más... ¿Cómo le llamaríamos? Más honesta que la tele porque te da más tiempo para contar por qué. Sí, ¿Se entiende? Sí, sin duda. Mira, para mí, hago mal porque la televisión me gusta, me encantaría volver a ser un producto periodístico. Ahora, la televisión es el lugar más alejado del periodismo. El más alejado. ¿Por qué? Porque no tenés este tiempo. Vos haces un comentario en un noticiero, una valoración política, y a lo sumo te dan 1 minuto y medio, 2 minutos. No hay más tiempo, todo es rápido, todo pasa por otro lado. Los noticieros actualmente de la tele tienen un 80% de material policial y de espectáculos, y un 10 de deporte o 15 y un 5 de información de actualidad política, y en donde se pueda pensar casi nada. En cambio la radio tiene esos espacios. En la radio vos escuchás editoriales, comentarios, notas que de pronto, si el conductor quiere y se da cuenta que valen, duran 15 minutos. Reinaldo 7K se pasó por los 90 años de la radio. Gracias, Reinaldo. No, gracias a vos. 6:30 de la mañana. Gracias, Victoria, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para reunirse mañana y emitir un nuevo dictamen. Desde la Cámara Baja de Información ¿Vivís lejos del mar y te querés matar porque no sabés cómo andan las cosas surferas? ¡No! Y es un programa muy escuchado. Se habla únicamente en idioma y es una necesidad para las comunidades, ¿no? 40 minutos pasan de las 4 de la tarde en la Argentina. Pasaron más de 9 décadas
y seguimos vibrando con cada, por ejemplo, último momento que dicen desde la radio. Con cada noticia que nos conmueve, que nos emociona. Yo diría más. Vivimos cada acontecimiento histórico esperando que la radio lo confirme. Es así. Porque quedó dicho en este recorrido, en este nuevo capítulo, estamos más seguros si lo dijo la radio.